¿Por qué se despide a los Facility Managers? ¿Cuáles son las causas más habituales del despido? Vamos a hablar de ello en este episodio. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de este podcast entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo al diseño y gestión de lugares de trabajo, así como de los modos de trabajar. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio está patrocinado por Easaedro. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Bien, vamos a repasar algunas de las causas, algunos de los motivos más habituales por los que las FMs de las empresas acaban siendo despedidos o despedidas. Bien, es algo bastante fácil de entender en la mayoría de los casos, pero vamos a empezar por la parte, digamos, de mala comprensión de la empresa. Después pasaremos a la responsabilidad propia de las personas que realizan la labor de FM. En muchas ocasiones, el desprenderse de un departamento de FM o de una persona que está realizando la labor de Facility Management en una empresa de manera interna, que es lo que realmente es el FM, proviene de que la empresa no interpreta bien las cuentas de resultados en lo que respecta a ese departamento de FM. ¿Y esto por qué es? Las cuentas de resultados de un departamento de FM, en general podemos pensar que tienen que ser deficitarias. ¿Por qué? Porque normalmente un departamento de FM no tiene ingresos. Simplemente lo que tiene son gastos. Pero claro, esos gastos son para algo. Es lo que normalmente se suele intentar distinguir entre inversión y gasto. El gasto es algo que se pierde y la inversión es algo que luego se recupera. Según con quien hables, esto no es tanto así, tiene que ver con periodos de tiempo de recuperación, etcétera, pero vamos a entenderlo en este sentido, ¿no? Es decir, bueno, es un dinero que se gasta. Entonces, cuando empieza el año, un departamento de FM tiene un presupuesto de 100 y cuando acaba el año, ese departamento de FM tiene un presupuesto, pues ha gastado 80 y quedan 20. Entonces, ¿qué ocurre? Que es deficitario. Si se mira con esos ojos simplemente monetarios, pues claro, como no sale rentable, pues lo que se hace es eliminar ese departamento de FM y por lo tanto se eliminan esos gastos, esos costes. Pero claro, el departamento de FM, esos costes los tiene porque se emplean en realizar una serie de labores que no dejan de ser inversiones, tanto en maquinaria como en personal como en servicios, para que el core business de la empresa se desarrolle de la mejor manera posible. Y muchas veces ese core business se realiza en una oficina, o se realiza en una fábrica, o se realiza en una clínica, que solamente puede funcionar de una manera óptima bajo unas determinadas circunstancias. Tiene que tener un nivel de limpieza, tiene que tener un nivel de salubridad, tiene que tener un nivel de ergonomía y tiene que tener unos niveles de funcionalidad. Y también, digamos, de continuidad de servicio, en caso de que haya incidencias. Y todo esto se tiene que hacer por parte del departamento de FM. Pongamos un ejemplo de lo más básico. Una máquina de aire requiere un mantenimiento, requiere unas limpiezas de filtros, requiere sustituciones de piezas para asegurarse de que esa máquina está funcionando la mayor parte del tiempo posible y que va a estar funcionando durante un tiempo lo más prolongado posible. Si todo eso que requiere un coste, requiere unas visitas de técnicos, requiere a lo mejor el coste de esos repuestos que se van a utilizar. Si todo eso resulta que no se hace, esa máquina se romperá, dejará de funcionar cuando los filtros se colmaten y entonces una vez que esa máquina deje de funcionar, ¿qué consecuencias va a tener para el core business de la empresa? Imaginemos que se trata de la máquina de aire, por ejemplo, que está en la sala de servidores o de una de las máquinas de aire. Buena teoría. Que debiera haber dentro de una sala de servidores. Si se colmatan los filtros y esa máquina se bloquea y deja de funcionar, podría llegar a darse la circunstancia de que los servidores también se bloqueen y se apaguen. Y si los servidores de una oficina o de una empresa se apagan, durante el tiempo que estén apagados, esa empresa está dejando de trabajar. Ese coste es más elevado
o menos elevado que el que costaba que alguien hubiera alguien hubiera limpiado esos filtros de la máquina del aire. ¿Realmente el coste de cambiar los filtros era un coste perdido? ¿Era un gasto absurdo? ¿O estaba evitando un problema más alto, un problema más grande? En muchas ocasiones, los departamentos financieros o quien tenga la responsabilidad de rendir cuentas, incluso la dirección general, esto no lo ve así y simplemente ve unas barritas en un gráfico de una hoja de cálculo donde ve unas barritas más altas que otras, unas que están en verde, otras que están en rojo, y entonces dice, uy, el departamento de FM no ha salido rentable, pues habrá que desprenderse de él porque esto no sirve para nada. Y entonces, pues, echan a la calle a toda la gente que está realizando ese servicio. En otras ocasiones, pues simplemente lo externalizan pensando que así va a ser más económico, en fin, bueno, hay muchas posibilidades. En estos casos estamos hablando de una mala interpretación por parte de la empresa y esto redunda en que el departamento de FM pues es directamente damnificado. También lo es la empresa directamente por quedarse sin ese servicio. Pero las personas que trabajan dentro de ese departamento de FM pierden su empleo. Por algo que, digamos, puede que ellos estén haciendo bien, pero que está siendo mal interpretado. Claro, ¿cuál es la solución a este problema? La solución a este problema pasa porque las personas que están realizando la labor de Facility Management sean capaces de transmitir a la empresa, a los departamentos de los que dependan, a los superiores jerárquicos de los que dependan, que esos gastos que están teniendo una repercusión al mismo tiempo positiva en el core business de la empresa. Entonces no se trataría solo de decir lo que te has gastado, sino los beneficios que ha producido en la empresa eso en lo que tú te has gastado el dinero. Y entonces así, bueno, si la empresa lo comprende de una forma más holística, digamos más general, tu puesto de trabajo estaría un tanto más menos en riesgo, iba a decir más asegurado, pero vamos a decir menos en riesgo de lo que estará si ahí nadie entiende lo que estás haciendo. Simplemente ven que hay unos gastos y dicen, bueno, pues a eliminar gastos, ¿no? Las hojas de Excel o de cualquier otra hoja de cálculo, pues si no se interpretan correctamente, pues tienen doble filo, ¿no? Pero claro, hemos hablado aquí del problema de que haya una mala comprensión por parte de las empresas. Sin embargo, en muchas ocasiones el problema del despido proviene directamente de la persona que está llevando a cabo la labor. Y aquí hay que ser muy críticos. Hay que ser muy, muy críticos. Y es que como en tantos otros sectores, un desempeño de Facility Management puede ser muy beneficioso si se realiza por personas que estén capacitadas y que tengan la actitud necesaria, es decir, esto que se suele decir de aptitud con P y actitud con C, la suma de las dos, pero puede ser también una pérdida de tiempo y de recursos si la persona no realiza su trabajo correctamente o, y aquí voy a ir a una de las causas más habituales del despido, no es que realice mal su trabajo, es que no realiza su trabajo. Y esto proviene de algo que ocurre muchísimo en el mundo laboral, que es la suma del acomodamiento y de la soberbia. En muchos casos, cuando se produce un despido de alguien de FM, es porque no está realizando las labores que tendría que realizar, simplemente porque se ha acomodado y porque piensa que su puesto de trabajo es tan imprescindible, o que no ya su puesto de trabajo sea imprescindible, sino que ellos son imprescindibles para la empresa, estén en el puesto en el que estén, en este caso en el de Facility Management. Y luego cuando se llevan la sorpresa de que eso no era así, de que eran sustituibles, pues es cuando ya están en situación de desempleo. Y entonces es cuando empiezan esas labores de, pues voy a tener que formarme mejor, pero claro, ¿cómo lo voy a hacer ahora? Que ya no tengo un sueldo, etcétera, etcétera. Ya esa dinámica que, bueno, que viene siendo la misma que tenían antes, pero sin el sueldo. Porque si se hubieran querido formar, lo habrían podido hacer cuando tenían el sueldo, pero como tenían un puesto de trabajo y ya eran imprescindibles y ya lo habían conseguido todo
y ya se iban a quedar ahí para siempre. ¿Para qué formarse más? ¿Para qué seguir evolucionando? Si ya estaban en la cima, en la cúspide del mundo laboral, ¿no? Esto es muy habitual. Y cuando digo que no realizan su trabajo, ¿a qué situaciones me refiero? Me refiero a las situaciones que hacen rentable la externalización. Bien, voy a poner un ejemplo. Imaginemos que en una empresa se considera que dentro del entorno de Facility Management hay diferentes áreas. Y puede estar el área de la seguridad, el área de la valija interna, de la limpieza, del mantenimiento eléctrico, del mantenimiento mecánico, de la salubridad de las máquinas, un montón de cosas, ¿no? Fontanería, incluso el catering, yo qué sé, las flotas de vehículos, todo lo que tú quieras. Son muchas cosas las que hay que atender dentro de una empresa desde el punto de vista del FM. Entonces esa persona tiene que hablar con electricistas, técnicos de aire, personal de limpieza, personal de catering, etcétera, etcétera, ¿no? Y estar al día en las novedades que hay, en el software disponible, en el hardware disponible, en las nuevas tendencias, nuevas soluciones, etcétera, etcétera. Entonces tienes que estar estudiando y al mismo tiempo gestionando. Me habrás oído decir 1000 veces ya que cuando se habla de mala gestión, generalmente lo que ocurre no es que sea una mala gestión, sino que hay ausencia de gestión. Y esto en el mundo del FM, en el mundo laboral real, es algo que te puedes encontrar de una manera muy sencilla y muy rápida en muchísimos sitios. Y es que esa persona lo que hace, ese FM o esa FM, que tendría que estar tanto al mismo tiempo formándose, acudiendo a los congresos, haciendo sus cursos, etcétera, y al mismo tiempo hablando con electricistas, fontaneros, gente de catering, gente de flotas de vehículos, personal de limpieza, valija, etcétera, no lo hace, sino que subcontrata su trabajo a un gran proveedor de servicios que tiene alguien que lleva su cuenta, algún tipo de account manager, con quien habla para que realice todo ese trabajo. De tal manera que el FM o la FM de la empresa lo único que hace es tener un interlocutor único al que traslada todos los problemas que tiene que resolver, y ya ese interlocutor único, que pertenece a un gran proveedor de servicios, se encarga de hablar con electricistas, personal de aire acondicionado, personal de limpieza, personal de valija, personal de seguridad, personal de informática, personal de lo que sea que abarque el FM dentro de la empresa. Claro, esto le hace la vida muchísimo más cómoda al FM de la empresa o a la FM de la empresa. Es una vida muy tranquila. ¿Y esto por qué? Pues porque esa persona piensa que, oye, pues es su trabajo hacerlo así. ¿Qué ocurre? No está gestionando, está trasladando la necesidad de gestión a un proveedor de servicios genérico. ¿Qué ocurre en algún momento del trayecto? Pues que su empresa se da cuenta de que, oye, pues para eso se elimina su figura y directamente se incluye a ese proveedor de servicios externo genérico dentro de la estructura de la empresa. Si yo lo único que hago como empresa es tener a alguien que va a levantar el teléfono y va a hablar con un interlocutor único, pues que ese interlocutor único sea quien te sustituya. Y eso hace que esos departamentos de FM o esas personas de FM desaparezcan de la empresa y directamente quede el servicio completamente externalizado. ¿Mejora el servicio? ¿Empeora el servicio? Depende de muchísimos factores. Depende de la capacidad que tenga ese equipo que va a llevar a cabo la gestión de tu empresa. Si es gente preparada y es gente con una buena actitud, pues mejorará. Si son personas con demasiado desconocimiento o demasiada carga de trabajo o con una actitud que no es la necesaria, pues empeorará el servicio. Pero la razón por la que ese departamento desapareció o esa persona ya no trabaja en la empresa de manera interna es porque no estaba realizando su trabajo. Claro, esto, que dicho así suena un poco brusco, pues ha sido una realidad bastante extendida. No quiero decir que en todos los casos, evidentemente, porque no, pero sí que ha sido muy extendida. Y si las personas no realizan el trabajo, y por supuesto, claro, al no realizar el trabajo no se obtienen resultados y simplemente es como si fuera, en vez de ser el intermediario
ese proveedor genérico de servicios, que se podría entender dentro de una cadena de costes como un coste adicional. Es decir, si tu FM habla directamente con un electricista para hacer el mantenimiento eléctrico, el coste es el de ese electricista. Pero si tu FM habla con un proveedor de servicios que a su vez habla con un electricista, existe un coste intermedio porque evidentemente ese proveedor de servicios está realizando un trabajo y tiene que tener su beneficio. Tiene que tener, ese coste tiene que existir. ¿Qué ocurriría? Pues sería un coste más elevado. Entonces, la labor que está realizando el FM interno no está justificada. Porque no está hablando con... O sea, a ellos se les paga para que realicen esa labor directa. Si no la realizan y simplemente la trasladan a una empresa que ya se encarga de hacer esa labor directa, entonces el sobrecoste no está en el proveedor. El sobrecoste está en ese personal interno que no estaba realizando su trabajo. En situación, digamos, lógica, las personas que trabajan dentro de una empresa, en un departamento de FM, si realizan bien su trabajo, deberían ser insustituibles. ¿Por qué? Porque el FM es muy complejo y la comprensión y el conocimiento de la empresa a la que se le da el servicio es algo muy importante. Cuando se externaliza el trabajo de una manera tan directa a un proveedor genérico de servicios, hay una serie de dificultades, porque ese proveedor genérico no conoce tan directamente las particularidades de la empresa de una manera tan interiorizada y puede además tener un equipo que esté dando soporte no solamente a tu empresa sino a varias y tenga que tener recursos compartidos, que a veces eso pueda empeorar el servicio o no ser tan concienzudo como sería de gente que trabaja dentro de tu empresa y que conoce perfectamente, pues por ejemplo, las directrices de cuestiones como la sostenibilidad o de la imagen que se quiera dar o lo que sea. Al final, con el tiempo, puede que sí, que el proveedor externo también tenga ese conocimiento. Pero de manera gráfica ideal, es bastante fácil de entender que quien trabaja de manera permanente dentro de la empresa tiene un conocimiento interior insuperable, o debería ser insuperable. Pero claro, cuando aparece por medio la soberbia de pensar que hagas lo que hagas, nunca va a correr riesgo tu puesto de trabajo, porque, bueno, por el motivo que sea, piensas que estás por encima del bien y del mal, pues en algún momento pues todo eso se volverá en tu contra y pues ya para entonces tendrás que reinventarte de otra manera porque ya ese puesto de trabajo ha desaparecido. En el mundo del FM sabemos perfectamente que la externalización total ha ido ocurriendo de manera progresiva en los últimos años hasta puntos que, bueno, pues que ya es la forma, iba a decir mayoritaria, muy mayoritaria de actuación para muchas empresas. Como decíamos, el despido puede venir por parte de una mala interpretación de la empresa, puede provenir de un mal trabajo por parte de las personas que están llevando a cabo ese trabajo de FM. Claro, cuando ya no se trata de una falta de gestión como es simplemente trasladar el problema a un proveedor de servicios, sino que se está realizando el trabajo pero no se están obteniendo resultados, lo que sí que puede ocurrir es que la empresa despida a ese FM porque, bueno, pues no está llegando a tiempo, no está teniendo una buena planificación de mantenimientos, la oficina no está limpia, hay problemas con la seguridad, lo que sea. Entonces, la lógica es que se sustituya por otra persona en ese mismo puesto, viendo a ver si la actitud más aptitud de esa persona que entra tiene un nivel más alto que la actitud más aptitud de esa persona que sale. Pero esto es muy extraño de encontrar. Lo más habitual es que haya una dejación en las labores y entonces ante la falta de gestión se busque otro modelo que gestione, digamos, más desde fuera porque desde dentro pues no se ha querido gestionar. Esos son los elementos más habituales. Ahora, ¿por qué un FM puede ser despedido por realizar mal su trabajo? Pues normalmente, si hablamos de actitud, es por no realizar el trabajo directamente, pero si hablamos de aptitudes, es normalmente por falta de formación y por falta de estar al día. La tecnología es una pata muy importante dentro de la labor del FM y estar al día tanto de la normativa
como de la propia tecnología, es algo que si no se realiza, pues te acabas quedando atrás. Muchas veces he puesto el ejemplo de las mudanzas. ¿Cuántas veces no te encuentras con un FM que te dice, "Buah, yo llevo ya a mis espaldas 20 mudanzas, ya he mudado 20 empresas. Y esto es un infierno siempre"? Hombre, pues no has mejorado nunca. O sea, llevas a lo mejor 10 mudanzas o 15 mudanzas y sigues diciendo que las mudanzas son algo que no tiene solución. Pues te puedo garantizar personalmente que eso no es así, que las mudanzas no tienen por qué ser un infierno si se han planificado correctamente. Si después de haber realizado 10 mudanzas todavía sigues diciendo que las mudanzas no tienen solución, es porque no te has esforzado en aprender a realizar las mudanzas cada vez mejor. Si las haces igual de mal y las planificas igual de mal 10 años después, es que no has estado realizando tu trabajo, no te has estado formando, que es parte de tu responsabilidad. Ya hablaremos de esto de la formación, ya hemos hablado alguna vez de esto de la formación en el mundo del FM y la dificultad que tiene, pero sobre todo por la actitud de los profesionales. Pero es un ejemplo muy claro. Si has realizado mudanzas en empresas durante 10 años, tienes que realizarlas muchísimo mejor ahora que hace 10 años. Si sigues diciendo que las realizas exactamente igual y las sigues realizando exactamente igual, es porque jamás has aprendido. Entonces, ¿dónde está el valor que estás aportando? Si no aportas ningún valor, ¿por qué esperas que la empresa te mantenga en tu puesto de trabajo? Parece algo muy obvio, pero que tantas veces pues se olvida por múltiples motivos, en general por la aparición de la soberbia. Seguro que conoces algún caso, y sé que es un tema, pues bueno, difícil de comentar. Entonces, si te apetece enviarnos un comentario, por supuesto siempre es lo más interesante. Nos escuchamos en el próximo episodio.